Buenas tardes, buenos días o buenas noches, hermanos y hermanitas en Cristo Jesús. Yo soy el diácono Valenzuela saludándoles en este canal. Jesús en ti confío aquí en YouTube. Tenemos poco tiempo transmitiendo y tenemos 2 semanas aproximadamente con las reflexiones basadas en las lecturas diarias de nuestra Santa Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las lecturas para hoy son extraídas del libro del Éxodo. Es capítulo 22, versículos del 20 al 26, y dice: esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos. Mis hermanos, ahí hacemos una pequeña pausa solamente para hacer una reflexión de segundos. Hay muchas personas en este mundo que todavía sienten coraje, sienten rabia contra los extranjeros, especialmente las personas que carecen de los documentos para estar legales en este país. Les hacen la vida imposible. El racismo es patente todavía. Aquí dice: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros. Recordemos, hermanos, de dónde venimos. Recordemos de dónde vinieron nuestros padres, nuestros abuelos, quizás. Todos vinieron de alguna parte a este país. Entonces, donde quiera que usted nos escuche, no solamente aquí donde yo transmito, que es en los Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo existe el racismo. Existen esas personas que se ponen en contra y sienten rabia contra los que están en un país sin los documentos legales. Ámenlos, ámenlos. Recuerden que todos somos hermanos en Cristo, y como dice aquí la lectura, todos somos extranjeros. Mis hermanos, dice: no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Esto quiere decir, mis hermanos, que amemos a los necesitados, que amemos a quien menciona las viudas, porque las viudas eran las personas que más necesitaban la ayuda de, pues, de sus vecinos, de su pueblo. Sin embargo, no las ayudaban porque estaban viudas y estaban relegadas. Esto fue en los tiempos de Jesús. Entonces, en estos tiempos se nos pide ayudar al necesitado, aunque no sean viudas, pero quiere decir esa palabra que es la necesidad en esa persona, que está patente esa necesidad. Hay que ayudarle si estamos en la posibilidad. Continúa diciendo: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes como él, como usurero, cargándole intereses. Hay muchas personas que prestan dinero y cobran el 60-70%, 3 veces más de lo que prestaron, para aprovecharse del individuo que está en la necesidad. Y esta pobre persona, como está en esa necesidad, pues accede a pagarle lo que le cobren. Eso no se debe hacer. Es injusto, dice Dios nuestro Señor. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos que vamos a morir, y lo que queremos muchos es llegar al reino de los cielos, a la gloria y no al infierno. Para eso tenemos que hacer muchas cosas, y estas cosas son ayudar, proteger, amar, perdonar al prójimo. Pasemos entonces a la segunda lectura. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben que hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros
y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Espero que ustedes, al aceptar la presencia de Dios nuestro Señor en sus vidas, sean el ejemplo ahí. No están en Macedonia ni Acaya, pero ahí donde están, que sean ejemplo, comenzando con su familia. Y luego continúa diciendo, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor. Esta palabra del Señor que se difunda, ahí vuelvo a repetir, en la familia, en su comunidad, a nivel de iglesia, a nivel de trabajo, en donde quiera que usted esté, que lo vean, que se persina, que da gracias por los alimentos, y si existe la oportunidad, hable de la palabra de Dios. Y luego continúa, sino en todas partes, dice la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero que usted no tenga ídolos y que crea solamente en el Dios Altísimo, en ese Dios verdadero, en ese Jesucristo que está con nosotros y que Él quiere que las personas que aún no lo conocen le abran su corazón, que no idolatre usted ninguna otra cosa, no tenga ídolos de ninguna índole, porque usted entonces está llevando una vida errada. Así es que, mis hermanos, póngase usted las pilas, como decimos, y dele cabida a nuestro Señor Jesucristo en su corazón para que habite en él y habite ahí en su familia. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjese que llegaron a él los saduceos, ¿no? O sea, los doctores de la ley, porque querían de alguna manera ponerlo a prueba, pero para que cayera en la trampa y así poderlo acusar. ¿Para qué? Para arrestarlo. Y le dijeron a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto ya lo hacían los fariseos, ya lo hacían los saduceos, ya lo hacían los doctores de la ley, los ancianos, los sacerdotes, ya lo hacían. Y Jesús lo sabía. Por eso, después les dice, este mandamiento es el más grande y el primero de los mandamientos, pero el segundo, ahí es donde los agarra Jesús. Es semejante. Y luego les dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde las personas pues dan la vuelta y prácticamente se van, porque ellos no amaban al prójimo. Ellos eran los fariseos, como dije, los doctores de la ley. Ellos eran la crema innata, o sea, predicaban una cosa y hacían otra, y ahí es donde Jesús los agarra y les dice: amen a su prójimo como se aman ustedes mismos. Entonces, nosotros no podemos dar algo que no tenemos. ¿Cómo ama usted a su prójimo? ¿Cómo ama a su esposa?
la hija de Dios. El Dios se la prestó para que usted la cuidara. ¿Cómo la ama? Usted, señora, ¿cómo ama a su esposo? Ame a su prójimo. Él es su prójimo. Ella es su prójimo. Sus hijos son sus prójimos. Sus vecinos son sus prójimos. Sus compañeros de trabajo. O sea, donde nos desenvolvemos nosotros son nuestros prójimos. ¿Cómo los amamos? Dice ahí Jesús, amen su prójimo como se aman ustedes mismos. Si usted se ama, entonces reparta ese amor que tiene para con los demás. Reparta el amor que usted siente, porque ese amor es el de Dios. Dios es lo que da amor. Y si usted siente amor por sus semejantes, comenzando por su familia, entonces está Dios con usted. Ahí es donde existe Dios, donde hay amor. Piénselo. ¿Amo yo a mi prójimo? ¿Cómo lo amo? ¿Qué hago por mi prójimo? Por mi prójimo para demostrarle el amor que me pide Jesús que yo le demuestre. ¿Cómo lo estoy haciendo? Mis hermanos, espero que ustedes estén bien con Dios. Y si usted está escuchando en este momento esta reflexión y no siente el amor por Dios, yo le digo, le pido que le abra el corazón a Jesús desde este momento. Tome su Biblia, lea unos versículos, lea el Nuevo Testamento y deje que entre, que la palabra de Dios penetre en usted, y yo le aseguro que usted va a comenzar a cambiar y luego va a comenzar usted a dar ese amor del cual nos pide Jesús. Amen al prójimo, amen a su prójimo. Comiencen por su casa y tendrá una familia más feliz. Soy el diácono Valenzuela, con permiso y hasta el día de mañana.